Bueno, estamos empezando con este podcast, nuevamente hablando sobre las leyes universales, y en esta ocasión les pienso hablar de lo que es la ley de la Asunción. Esta ley de la Asunción que te invita a que te creas un papel o un personaje o algo que tú deseas, algo así como lo que es el alter ego, ¿no? Ahora que está de moda la película de Superman, donde tu personalidad normal sería como un Clark Kent y tu alter ego sería Superman, o viceversa, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? El chiste que la ley de la Asunción te invita o te enseña a que imagines, te sientas, te creas esa persona que tú deseas ser. Por ejemplo, esto va a los estudiantes, ¿no? Que a lo mejor están estudiando una ingeniería, una licenciatura, X carrera, ¿no? Pues que se empiecen a visualizar que ya son esa persona, ese licenciado, ese ingeniero, ese doctor que desean, por algo están estudiando esta carrera. Lo mismo para aquellos que son fotógrafos, editores de video, locutores, podcasters, en fin, ¿no? Lo que tú deseas hacer es que tú ya te creas que ya lo eres y que hables de esa manera que tú ya eres esa persona. Una experiencia que yo tengo cuando empecé a practicar esto de la ley de la Asunción era precisamente trabajar, yo en sí yo estudié contabilidad, pero como que la carrera nunca fue algo que me llenara o que me convenciera del todo. Sí la ejercí algunos años, pero sí en el fondo sí sentía que no era como lo que yo esperaba o lo que yo deseaba. Pues vaya, conforme pasó esto y empecé hace algunos años a saber sobre esto de la ley de la Asunción, pues lo empecé a practicar y sí me ha dado algunos resultados muy favorables. Y no solo se trata de que lo imagines por un momento, no se trata de eso. Se trata de que realmente te lo creas, que realmente creas que ya eres esa persona que deseas ser, ese sueño, por ejemplo, yo cuando trabajaba en esta carrera, llegué a estar en varios puestos, que muchos de esos pues a veces no tenían nada que ver con lo que había estudiado, ¿no? Pero a final de cuentas me iban dando los puestos. Y a mí siempre me gustó la fotografía desde chico, desde muy niño me gustó muchísimo la fotografía, todo lo relacionado a proyección audiovisual, video, foto, producción, audio, todo eso, ¿no? Entonces, pues la verdad yo siempre me sentía muy frustrado al ver que no podía o no me dedicaba a eso que yo realmente quería. Entonces, eran momentos en que me imaginaba yo trabajar en detrás de cámaras, en películas, en producciones, trabajar en una computadora, en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, se empezó a dar. Yo me acuerdo que estaba trabajando en mi último trabajo fijo. Yo deseaba hacer esto, deseaba hacer podcast, deseaba hablar frente a un micrófono, estar trabajando en la radio, pero a la vez estar creando contenido, crear fotografía, video, la edición. Y créame que era de que era el último con lo que dormía pensando en eso, y a veces despertaba pensando en eso, ¿no? Y era una gran frustración al ver que pues no estaba dedicándome a eso, estaba trabajando en ventas, que a pesar de que estaba en un buen trabajo, ganaba muy bien, estaba cerca de mi casa, tenía una novia muy atractiva, muy bonita. Se puede decir que tenía todo, pero aún así no era feliz, no me sentía lleno, no me sentía completo, no me sentía satisfecho con lo que estaba viviendo. Quería más. Y no me refiero a dinero, sino realmente a sentirme vivo, como dirían por ahí. Entonces, pues yo me imaginaba con esto, empezaba a leer, empezaba a escuchar podcasts y viendo videos de producción, que como les repito era lo primero y lo último con lo que dormía. Me dormía pensando en eso y despertaba pensando en eso. Llegó un momento en que lo sentía tan real, que me imaginaba tanto eso, que en el pecho sentía esa emoción, esa alegría porque algún día lo pudiera hacer, ¿no? Tan solo verlos detrás de cámaras siempre era algo que me gustaba hacer. Ya no tanto la película, sino verlos detrás de cámaras. Siempre en YouTube veía o buscaba un detrás de cámaras ya fuera de una película, una serie o una producción de audio, que era lo que me emocionaba muchísimo. Pero pues no me sentía capaz, no me sentía del todo capaz de poder hacerlo, porque creí y pensaba que se necesitaba estudiar una carrera. En este caso pensaba que era
necesario estudiar ciencias de la comunicación. Y yo iba empezando viendo todo esto, me empezaba a dar cuenta que había talleres sobre esto, sobre locución, sobre edición de audio, edición de fotografía, video, fotografía, todo eso. Y pues yo deseaba encontraba canales en YouTube sobre eso, cursos que te enseñan a cómo editar una fotografía, a editar un video, a cómo editar el audio, todo lo que necesitabas para poder trabajar en esto. Entonces pues lo empecé a hacer. Empecé a comprar mi tarjeta de audio, empecé a comprar mi micrófono, empecé a comprar una pequeña cámara, me grababa con el teléfono. Poco a poco lo empecé a hacer hasta que pues de repente era como que pues despierta, esto no te va a dejar dinero, esto no te va a dar ganancia, no vas a poder vivir de esto. Entonces era como que una lucha sobre esto. Entonces dije, bueno, pues entonces prefiero imaginarlo, soñarlo. Me conformaba con eso. Hasta que un día en mi trabajo tuve un accidente que esto me llevó a estar incapacitado por 3 meses. En esa incapacidad pues conocí a personas que se dedicaban a la producción o iban a grabar eventos sociales, bodas, 15 años. Y pues yo deseaba tanto el querer aprender a hacer eso. Y conocí a una persona con la cual aprendí cómo editar un video para sociales, que me empezó a pedir que le editara esos trabajos. Y así es, durante mi incapacidad me dedicaba a estar editando videos para eventos sociales. Y de ahí, ¿por qué no? No tenía nada más que hacer y empezar a grabar e intentar grabar producción de audio, en este caso podcast, ¿no? Y así fue como empecé a buscar en YouTube cosas relacionadas a esto, a la producción audiovisual. De ahí pues me compré mi equipo, compré una cámara, ya saben, lámparas, lentes, todo eso para empezar a dedicarme a eso. Y los 3 meses en lo que estuve en terapia, tuve un accidente con un brazo que se me dislocó. Pues en esos tiempos, en esos días, pues también hacía eso, grababa audio y empezaba a hacerlo con otras personas que iba conociendo. Empezábamos a hacer este tipo de producciones hasta que se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una estación de radio, pero pues era como el asistente. Aún así no me importaba el puesto, pero me gustaba porque veía a los locutores, estaba en cabina, hasta que poco a poco empecé a trabajar, o mejor dicho, empecé a aprender a utilizar lo que era la consola de audio. Y de ahí, sin darme cuenta, mucho de lo que yo pensaba, imaginaba, se me iba cumpliendo, se me iba manifestando. Al grado que yo pensaba, dije, güey, yo había pensado en esto, yo me había visto en esto y ya estaba en ese lugar. En ese tiempo todavía no sabía esto de la ley de la atracción, todavía no sabía sobre la ley de la asunción, la ley del espejo, todavía no lo sabía. Sin darme cuenta estaba manifestando lo que yo visualizaba. Hasta que un día en un programa, en un podcast, oí sobre esto, sobre la ley de la atracción, todas esas leyes. Y decía esta persona que todo esto, nuestro universo era conciencia. Nuestra vida, todo era en base a nuestros pensamientos. Y que si queríamos cambiar nuestra realidad, pues era cuestión de hacernos conscientes de eso. Aceptar y reconocer la vida que teníamos, en la que vivíamos, y de ahí empezar a agradecer y desear lo que realmente queríamos. No concentrarnos en lo negativo, sino simplemente ser agradecidos con lo que teníamos para ir mejorando y obtener lo que queríamos. Entonces, pues de ahí, entre otras experiencias como la ley de la atracción, la ley del espejo y todas estas leyes, lo empecé a hacer. Tanto empecé a practicar yoga, iba a terapia, por otras cuestiones que platiqué en el anterior podcast, y empecé a asumir que yo era locutor de radio, asumí que era fotógrafo y asumía que era editor, todo lo que yo quería. Me imaginaba en todo eso y pues sí, conocí a locutores que me platicaban que también eran actores de doblaje de voz, que también hacían fotografía, que también trabajaban pues no para sociales, pero para crear contenido, ¿no? Para ciertos youtubers, para cierta gente que le gustaba trabajar video, para la gente que le gustaba hacer entrevistas. Ya saben, hay gente que sale a la calle a hacer preguntas de cultura general, gente que necesitaba que se les editara los videos, postproducción y todo eso. Entonces, pues sí, me empecé a ver cursos o tutoriales en YouTube para aprender a utilizar programas, me compré una computadora para hacer la producción, todo eso.
todo eso, y sin darme cuenta todo lo que yo deseaba y quería se me estaba empezando a manifestar y a cumplir. Sin darme cuenta ya había manifestado y ya estaba con la ley de la asunción de asumir y sentir que yo ya era eso. Así que eso es lo que es la ley de la asunción. Te tienes que creer, asumir que ya eres esa persona que deseas. No importa la profesión, el oficio, lo que tú deseas. Inclusive hasta los viajes, imaginarte un viaje, porque así me pasó. En una ocasión llegué a imaginar que yo viajaba a Cancún, me veía hasta tomando el avión, y dicho y hecho, pasaron como unos 4 meses cuando se me cumplió eso que yo deseaba vivir, esa experiencia que yo quería tener. Se me cumplió, y dentro de esto, en los eventos sociales íbamos a grabar bodas, 15 años, precisamente allá a Cancún. Toda esa zona, llegamos a ir a las pirámides, llegamos a hacer todo ese tipo de eventos, ¿no? También en una ocasión, yo recuerdo que, pues vaya, como tú también fui en algún momento, pues me gustaban muchísimo los juegos de, por ejemplo, Resident Evil, o juegos donde se utilizaba mucho armamento, soldados, todo eso. Juegos así como Medalla de Honor, los Recon, todo ese tipo de juegos, ¿no? Por ejemplo, Resident Evil 5, hijo, me encantaba, lo jugaba muchísimo. Cargado que en algún momento pensé, ¿qué se sentiría ser pues algo así, ¿no? Como un militar, como trabajar. No quería enlistarme en la militar, simplemente quería tratar de sentir, quería saber qué se sentía utilizar este tipo de armamento. Llegué a ver videos, inclusive me acuerdo que llegué a ver un detrás de cámaras de John Wick, de este actor Keanu Reeves, que estaba en un entrenamiento precisamente para su nueva película. No recuerdo, creo que iba a ser la 3 o la 2, no recuerdo, cuando vi su entrenamiento para utilizar este tipo de armas. Que yo decía, yo no sabía en ese momento que eso se le conocía como IPCC, prácticas de tiro, pero yo me imaginaba y me emocionaba. Dije, pues algún día, ojalá tenga la oportunidad algún día de llegar a practicar algo así. Y lo solté, lo dejé, ya ni siquiera volver a pensar en eso. Pues a la semana me contactó un colombiano, precisamente en mi página de Facebook. En ese tiempo tenía otra página que era de fotografía, que me decía que quería un fotógrafo que le ayudara a cubrir sus eventos, porque él necesitaba que le grabaran, le tomaran fotos. Fue chistoso porque me contactó un viernes y casi no tardaba mucho en responderme. No, mentira, fue un jueves, porque el viernes me empezó a decir que él necesitaba eso. Yo le decía que el sábado, me quería el sábado y domingo, y le decía que el sábado no podía porque ya tenía un evento. Ya me habían confirmado que iba a ir a grabar una boda. Entonces le decía, no, pues no puedo, o sea, no te puedo, porque pues no puedo fallarle a mi cliente, ¿no? Entonces él me decía que el evento iba a ser desde las 9 de la mañana a 2 de la tarde, y mi evento empezó a las 5. Entonces él me prometía que a las 4 de la tarde íbamos a estar aquí. Y dije, hija, no me puedo confiar porque ya cumplí, ¿no? El chiste que le digo, mira, el domingo estoy libre, el domingo sí te puedo ayudar. Va. Nos quedamos de ver en tal lado, cerca de mi domicilio. Y va, afortunadamente vivía por donde yo vivo. Entonces pues se cumplió el evento, hubo un despapalle en la boda y todo eso, ¿no? Luego les platicaré qué pasó. El chiste que terminó eso de las 3, 4 de la mañana y quedé de verlo a las 7 de la mañana. Hija, apenas si alcancé a dormir 1 o 2 horas, porque tuve que llegar y vaciar todo en la computadora para irme con memorias limpias para el evento de esta persona. Y dicho y hecho, bueno, cuando ya llegué y lo conocí, pues luego vi que tenía el aspecto de un militar. Y ya me empezó a platicar que necesitaba fotógrafo para cubrir ciertos entrenamientos de guardaespaldas, y que íbamos a ir hasta Toluca. Hijo, yo sí estaba como que preocupado, pensé que iba a ser por donde yo vivía, y yo dije, pues nunca me dijiste que iba a ser hasta Toluca. Y sí estaba con la duda de ir o no ir, y así como que no, ¿qué tal si me pasa algo? No sé. Pero ya después, sí, vamos a ver qué pasa, no creo que me pase algo malo. Y sí, fuimos al campo de tiro, que sí está muy retirado allá en Toluca. Y pues sí, empecé a tomar fotografías, video y todo lo que él quería y me pedían. Y ahí me di cuenta que justo, no sé cómo fue que algo me llegó a la cabeza y, güey, justo lo que estabas pensando hace unos días, que querías ver algo así, querías practicar algo así, se te acaba de manifestar. O
O sea, se manifestó lo que yo quería. Entonces, pues en ese tiempo era de que, wow, ya he manifestado, he caído en la ley de la asunción, porque asumía que ya era fotógrafo, que ya era locutor, que ya era productor, bueno, que hacía este tipo de fotografía de eventos para sociales y contenido para redes sociales. Entonces sí me ponía a pensar, wow, sí es cierto, o sea, tienes que imaginarlo y tienes que sentirlo. Todo depende de la energía que le inyectes, el cómo lo sientas. Por ejemplo, ahorita yo estoy grabando y estoy consciente de que estoy en mi cuarto haciendo la grabación, estoy viendo cómo se está grabando mi voz, cómo estoy siguiendo mi escaleta y cómo les estoy platicando esto. Y era algo que ya había pensado en hacerlo. Y créanme que he conocido mucha gente que me ha dicho, cuando hemos estado en producciones, que siente esto que muchos le llaman el déjà vu. Esto ya lo acabo de vivir, esto ya lo había vivido. Pues sí, que crees que ya lo habías imaginado, que ya lo habías deseado, pero lo soltaste al grado que lo olvidaste y ya te alineaste con eso que tú querías. Así es cuando te das cuenta, que muchos dicen que es cuando das un salto cuántico, pero es que ya lo asumiste, lo sentiste y ya se te cumplió. Entonces, para hacerlo más rápido, para que se manifieste, para que esa ley de la asunción se cumpla más rápido, pues lo tienes que soltar. Con el simple hecho, a veces hasta bastan 5 segundos. No necesariamente que lo hagas diario. Con el simple hecho de que lo hagas unos 5 segundos, pero que lo sientas de verdad, inclusive hasta en una meditación, que lo sientas realmente, que ya estás ahí donde tú quieres, y lo sueltas, simplemente confías. Se te olvida, lo dejas, ya ni siquiera vuelvas a tocar el tema, ni siquiera vuelves a pensar en eso. ¡Pum! Así es como he logrado hacer manifestación y asumir la ley de la asunción. Otra experiencia que les puedo platicar es que al mismo tiempo que llegó un momento en que trabajé con un wedding planner. Yo me acuerdo que su asistente siempre la veía que traía una Mac M1 y un iPhone. Y pues yo dije, no, pues sí le estaba yendo bien, ¿no? Pues al grado de que trae estos equipos, pues son equipos caros. Estoy hablando de hace como 3, 4 años, todavía estábamos en pandemia. Un día ella me dijo, no, pues es que el equipo me los dio mi jefe, ¿no? Para el que estábamos trabajando. Que él se los había dado. Porque él quería que todo su personal, sus asistentes tuvieran estos equipos. Para él solamente era Mac y no existía otro sistema. No existía Linux, no existía Windows, nada de eso. Solo Mac. Entonces llegó un momento en que dije, hija, sería padre que me diera mi iPhone y mi Mac, ¿no? Para trabajar así. Oh, sorpresa, al mes de que yo lo pensé y lo solté. Pero sí recuerdo que esa vez al mes de que yo llegué a pensar eso, tuve un problema con él y pues dejé de trabajar. Ya lo había soltado, ya ni siquiera me acordaba de eso. Pasó un mes que de repente conocí un cliente que me pedía que le ayudara a crear un canal en donde él iba a entrevistar a grupos locales, grupos de cumbia, norteños, todo ese grupo musicales, ¿no? Pero que él no sabía cómo hacerlo. Él quería eso porque tenía ese deseo, ese sueño, porque lo había visto en un canal de YouTube, no recuerdo cómo se llama, pero es de allá del norte, ahí de Monterrey, y quería algo así similar. Incluso me mandó los links para verlo y quería que yo le ayudara. Y yo también dije, pues sí, no hay problema, se utilizan los programas, el servicio de streaming, todo eso, ¿no? Nomás necesitamos una computadora con estos requerimientos para poder hacer la transmisión en vivo, ¿no? Y el lugar, pues tú ponlo, ¿no? Al final de cuentas, en todo ese tiempo, que te gustan las 2 semanas, él venía por mí, íbamos a su casa y lo estaba acomodando su terraza precisamente para hacer ese programa. Y sí le dije, mira, yo tengo mi cámara, yo puedo conseguir otra para trabajar con las cámaras, tengo las capturadoras, tengo todo el conocimiento, ¿no? O sea, puedo utilizar el OBS, que es lo que hacen los streamers para hacer transmisión en vivo, sin broncas, ¿no? Pues va. Entonces, pues así fue. O sea, llegó el día en que él convenció a un grupo norteño de que él iba a grabar. Ya no me pidió que le hiciera las páginas, tanto el canal en YouTube, la página en Facebook y en TikTok.
Y hablando sobre redes sociales, los invito a que me sigan. Si te está gustando este contenido, te invito a que me sigas. Comparte este audio si tú crees que le puede servir a alguien más. Sígueme en mi página de Facebook como La Cubeta Podcast. También estoy en Instagram como La Cubeta Podcast. Mi TikTok es un TikTok personal que estoy como Alex Zúñiga Podcaster. Entonces te agradecería muchísimo si es que te gusta este contenido, o déjame en los comentarios qué piensas, qué te gustaría que platicara acerca de la ley de la atracción, la ley de la asunción, que te platicara mis experiencias y cómo fue que lo empecé a hacer, porque he manifestado hasta trabajos, experiencias, relaciones, he conocido personas precisamente utilizando la ley de la atracción y la ley de la asunción. Bueno, pues continuamos. Entonces, pues llegó esta persona y me decía él que tenía una hija que vivía en Estados Unidos, que su hija le iba a ayudar a traer el equipo que le había dicho que necesitábamos, la computadora, unas cámaras, porque necesitábamos, bueno, él quería que se utilizaran 3 cámaras y pues que faltaba poco, ¿no? Entonces a la semana que me dijo eso, llegó y me trajo un iPhone, un XR y una Mac M1. Cuando me las dio y me dijo, mira, esto yo te lo entrego, tú lo vas a tener, tú lo vas a ocupar y pues esto es para ti, ¿no? Hijo, sí fue como que duro. Digo, ¿en serio? Y él me dice, sí, te voy a dar el iPhone y la Mac M1. Hijo, era increíble, o sea, justo, y me acordé de esa vez cuando pensé eso, de que cómo me gustaría que mi jefe me diera un equipo así. Y pues sí, dicho y hecho, empecé a trabajar con él, se llegó el grupo, trajo las cámaras, trajo los iPhones y pues yo me encargué de eso, configurar el OBS, las páginas, ya empezar a transmitir, inclusive yo le empecé a enseñar a él. Bueno, no le enseñé, sí le daba ideas para hacer el programa. Y me acuerdo que creo que fue en el 4º programa que llegó un manager y que nos dijo, más que nada más a él, que sí le dijo que él no tenía idea de cómo ser un locutor o un presentador de programa, ¿no? Un maestro de ceremonias, algo así, ¿no? Y que él necesitaba aprender mucho a mejorar ese aspecto, ¿no? En cuestión de mi trabajo me decía que le gustaba mucho cómo lo estaba haciendo, el cambio de cámaras, el audio, la producción, los banners, todo le gustaba muchísimo. Y me decía que si yo había estudiado, había trabajado en algo así, yo le decía, no. Todo lo que tú ves lo aprendí viendo tutoriales en YouTube. No estudié una carrera relacionada a esto, simplemente era algo que a mí me gusta, que me apasiona. Entonces me decía, hijo, tu trabajo es muy bueno, es muy profesional, hijo. Y de ahí pues la verdad sí se me dio porque quería mejorar pues los podcasts que ya había hecho anteriormente. No funcionaban del todo porque lo hacía con otros compañeros. Y a veces mis compañeros o mis amigos pues no podían o no querían, no les daba tiempo para hacerlo, ¿no? Y pues yo también no me animaba porque yo sentía que no podía haciéndolo yo solo. Entonces, pues vaya, ¿no? Sí lo hacía, pero la verdad no le daba mucha continuidad a esto, lo dejaba. Hasta que esta persona que me dijo, pues me dio el ánimo para seguirlo. Y era de que, hijo, ¿cómo me gustaría meterme a un curso o a una carrera o algo así para mejorar en la locución? Estoy hablando que era el mes de agosto de hace 2 años. Y bueno, pues estuve trabajando con esta persona todo lo que era el 2022 y 2023. Sí, no, mentira, fue en el 2023, que todo el año 2023 que trabajé con esta persona. Cuando aquí por donde vivo, hay, ya saben, ¿no? Por parte del municipio, hay talleres para todo, ¿no? Había de fotografía, había de cine, había de locución, de guitarra, de teatro para mimos, danza folclórica, escuelas de baile, todo talleres gratuitos, ¿no? Y cuando llegué a ver eso, pues cuando lo vi, ya era noviembre, me decían que ya estaban avanzados y que el próximo taller iba a ser empezando el próximo año. Hijo, y pues sí, empezó el año del 24 y pues me inscribí al de fotografía, al de cine, al de locución y al de baile. 4 talleres al que me metí, gratuitos, y sí.
En fotografía, pues me di cuenta que estaba, pues no tan perdido, avanzado, sabía muy bien porque había visto muchos tutoriales en YouTube. Pues no aprendí mucho, que digamos, pero la convivencia con mis compañeros era padre. De ahí, cine, pues sí, aprendí a hacer los guiones, las escaletas, a iluminar, a mejorar la iluminación, en todo eso, ¿no? Precisamente pues todavía para eventos sociales, para producción, y todo eso pues lo aplicaba con esta persona a la que le ayudaba a hacer su programa de entrevistas a grupos, ¿no? Locución, pues sí, también aprendí a cómo empezar a perderle el miedo a hablar frente al micrófono y tener un tema seguro, ¿no? Al grado que también hice prácticas en estaciones de radio locales. Entonces, pues me di cuenta que no se necesitaba mucha producción en grabar un podcast, a diferencia de un video. En video pues sí se necesita mucha la iluminación. Para hacer algo muy bueno, muy profesional, se necesita de muy buena iluminación. El audio, pues créeme que a veces un micrófono, pues no tan profesional, pero con que sepas ecualizarlo y grabarlo, va a quedar muy bien. En otras situaciones, en otras cosas, por ejemplo, en los temas de qué vas a hablar. Muchas veces, hay gente que no se anima porque no tenía ni idea de qué va a hablar. Y para eso sí necesitas un guión para irte guiando, para no perderte al momento de estar haciendo tu grabación. Entonces, pues todo esto me empezó a dar cuenta que todo lo que yo había pensado hace años acerca de que yo me sentía un locutor, que me sentía fotógrafo y todo eso, se me iba manifestando y se me iba cumpliendo en estos años. Y así es, no necesariamente la ley de la asunción va a funcionar de un día para otro, va a llevar su tiempo. En alguna ocasión, cuando practicaba yoga, conocí a un señor que me platicó sobre eso y que él me dijo que tardó 5 años en manifestar la casa de sus sueños. Que él la vio, simplemente lo único que hizo fue recortar una fotografía que vio en un periódico, una revista, la pegó, hizo su muro de deseos y que lo soltó. Hasta se había olvidado que había hecho ese muro. Y en ese periodo de los 5 años se mudó 3 veces. 3 veces se mudó. Hasta cuando se dio cuenta, y eso porque su hijo fue el que le dijo que había encontrado esa fotografía, fue cuando se dio cuenta que se había cumplido su sueño. Estaba viviendo en la casa que él quería. Y para eso pasaron 3 mudanzas. Y a veces así pasa, tienes que fluir con la vida. A lo mejor se te va a presentar, te van a despedir como a mí, que ya no regresé a trabajo, tuve este accidente, pero por ese accidente empecé a conocer o empecé a vivir esto, sobre la ley de la atracción y todas las leyes universales. Y todo eso por trabajar o conocer a ciertas personas me llevaron a conocer a otras que me llevaron al punto donde estoy. Los talleres, trabajar con esta persona, de ayudarle a transmitir en vivo, todo eso. Entonces simplemente es fluir con todo lo que se te vaya presentando. Bueno o malo, aprender a fluir. Por algo pasan las cosas. Bien dicen que cuando tú sientes que todo está en caos, es porque tu manifestación, tu deseo ya se va a cumplir. Por algo dicen que entre más anochece es porque ya va a amanecer. No hay mal que dure 100 años, cosas así, ¿no? Pero así es. Cuando empiezas a notar estas señales que todo crees que ya está empeorando, que te despidieron, que perdiste un lugar, un trabajo, que tu novio te dejó, que ya no puedes con la escuela, aprende a fluir. Simplemente fluye. Por algo pasan las cosas y piensa en lo que deseas. Nunca dejes de soñar, la verdad. Porque todo se cumple, solamente dale su tiempo y fluye con eso. Te agradezco el que me hayas escuchado. Déjame tus comentarios sobre qué piensas sobre este tema. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.